Andrés Manuel López Obrador, el líder del éxodo por la democracia en 1991 y de tantos movimientos políticos y sociales desde entonces. El rebelde, igualmente temido en su partido que fuera de él. Buenas noches. Estamos con un político de la oposición que ha dado mucho que hablar y que va a dar mucho más que hablar todavía. Andrés Manuel López Obrador, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Gracias a ti, Miguel. Se dicen muchas cosas, ¿no? A partir del conflicto, a partir de aquel célebre macanazo en la cabeza, ¿no es cierto?, en la ocupación de los pozos petroleros. Algunos dicen que eres un político cauto, moderado, discreto, y otros en cambio te acusan directamente de provocador. ¿Cómo es Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que soy un ciudadano que quiere un cambio democrático en el país, que tengo pasiones, pero también esgrimo razones. Los tabasqueños somos eso, somos razón, pero también pasión. Tenemos un propósito, insisto, el que haya democracia en México. Estamos luchando por la vía pacífica, dentro de los cauces legales. Hay gentes que no están de acuerdo con lo que hacemos, pero nosotros ejercemos nuestro derecho a disentir a plenitud. Ahora bien, se sabe en cualquier parte del mundo que el petróleo evidentemente es un recurso estratégico. La ocupación de los campos petroleros, el bloqueo de los campos petroleros, ¿no era una medida muy arriesgada? Mira, es una práctica que se viene haciendo en Tabasco. Es algo que se practica en el Estado desde la irrupción de Pemex. Cuando se habla de invasiones, cuando se habla de tomas o bloqueos, habría que analizar primero cuál es la esencia del problema, es decir, cuál es el fondo del problema. Pemex irrumpió en Tabasco, Pemex ha invadido tierras en Tabasco, ha entrado a terrenos, propiedad particular, a terrenos ejidales, a terrenos comunales, ha causado daño, ha contaminado tierras, ha contaminado las aguas, ha degradado nuestro territorio. Si hay un invasor en todo esto, es Pemex, o es la empresa Petróleos Mexicanos. Antes de 1977, Petróleos Mexicanos tenía que pedir permiso al entrar a un terreno para explotar yacimientos petroleros. Después del 77, con una reforma a la ley reglamentaria del artículo 27, en el auge, en el boom petrolero, ya Pemex no pide ni siquiera permiso. Antes de esta reforma tenía que pedir permiso y dejar una fianza por los daños que ocasionara a los dueños de las tierras. En 1977 se quita la fianza y se quita el requisito del permiso. Te aclaro que 1977 es la época en que gobierna el licenciado López Portillo. Perdóname la interrupción. En 1977, ¿tú estabas en el PRI? Yo era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en la zona Chontal. El director de Pemex era Jorge Díaz Serrano. Era la época en que el barril de petróleo llegó a valer $45. Era la época en que se nos dijo que íbamos a administrar la abundancia, como recientemente el señor Salinas nos pidió a todos los mexicanos que de pie cantáramos el himno nacional y que les comunicáramos a nuestros hijos de que ya había terminado la pesadilla de la crisis económica. En fin, entonces ese es el antecedente. Entonces cuando se inicia este movimiento de resistencia civil, lo que hacen los campesinos es decir, ya no queremos que sigan destruyendo nuestras tierras, queremos hablar con ustedes, queremos llegar a un acuerdo con ustedes. Andrés, tú has ido un poco al pasado y yo quisiera ir un poco al pasado también porque me gustaría
que se conociera realmente el retrato de Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver cómo lo sacamos en este diálogo, cómo sacamos de alguna manera el retrato hablado. Tú, dije recién, cayó por ahí, seguramente los memoriosos y los que saben de política lo recuerdan, tú estuviste en el PRI, tú fuiste presidente del PRI en Tabasco. Sí, mira, ¿Cómo es esto? Es importante que nos lo cuentes. Mira, yo terminé la carrera, soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, egresado de la UNAM. Y me regresé a Tabasco durante la campaña a senador por el PRI del maestro Carlos Pellicer. El poeta. El poeta Pellicer. Había un proyecto de crear un fideicomiso para apoyar a la zona indígena Chontal, la zona más pobre del estado. Don Carlos tenía una colección de pinturas de José María Velasco, evaluadas en ese tiempo en 7 millones de pesos. La intención era vender esas pinturas, esa colección, para formar el fideicomiso y apoyar a la gente más humilde del estado, en este caso los indígenas chontales. Le robaron los cuadros, las pinturas, amordazaron a su ama de llaves y se llevaron las pinturas. Por ahí deben de estar algún coleccionista privado del país o del extranjero. Se truncó este proyecto, don Carlos murió al poco tiempo, y a mí me ofrecieron la dirección del Instituto Nacional Indigenista en el estado. En Tabasco, alrededor del 15% de la población es indígena, chontal, aunque también hay choles, hay zoques, básicamente son chontales, choles, zoques y náhuatl. Empezamos a trabajar con un grupo de profesionistas jóvenes de todas las disciplinas, nos vinculamos mucho a la gente, se hicieron programas muy interesantes, programas de autoconstrucción de vivienda, se creó una radiodifusora, una radio cultural, bilingüe, se inició un programa que después se retomó a nivel nacional, el famoso crédito ganadero a la palabra, o crédito a la palabra, se alfabetizó, en fin, fue un programa integral. Yo trabajé 6 años como director del INE. Antes de llegar a la presidencia del PRI. Antes de llegar a la presidencia del PRI. Andrés, nos detenemos antes de llegar a la presidencia del PRI y volvemos, porque me interesa mucho cómo es esta historia, es decir, cómo es esta parábola de un hombre que es presidente del PRI y del Estado y llega a ser uno de los opositores más encarnizados y más duros. Andrés, ¿estás dispuesto a ir a la cárcel?, le preguntaron los reporteros el 7 de febrero cuando 3 helicópteros volaban sobre su casa. López Obrador respondió: toda la gente está dispuesta a ir a prisión por defender sus derechos pacíficamente. Yo estoy preparado psicológicamente para ir a la cárcel. Todos lo estamos. Entonces encendió un rally y se quedó esperando a los agentes judiciales que todavía no cumplen la orden de aprehensión. Seguimos con la forja de un rebelde, de un disidente, desde el sistema a la oposición frontal al sistema. Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, mira, en el Instituto Nacional Indigenista, más bien en el trabajo en las comunidades, con la gente, pues no teníamos una filiación partidista. Era un trabajo para impartir justicia, para lograr mejorar las condiciones de vida de la población marginada del Estado. Cuando se concluye el sexenio, era gobernador el ingeniero Rovirosa, se termina su periodo, nosotros ya no teníamos muchas posibilidades de seguir con este trabajo, porque como es costumbre, hay cambios. En eso sale postulado como candidato a la gubernatura el licenciado Enrique González Pedrero. González Pedrero, así es. Y nos hace el ofrecimiento de trabajar con él en su campaña.
nosotros pensamos, y con Rovirosa avanzamos en el desarrollo social, en lo que creíamos, en lo que sostenemos, en lo que tiene que ver con nuestros ideales, con nuestros principios. Con Eliseo González Pedrero vamos a avanzar más, porque él fue director de la Facultad de Ciencia Política, traductor de Duverger, un hombre de avanzada, un hombre progresista, una gente que estuvo muy cerca de irse con la corriente democrática, ¿no? Que estuvo en el movimiento de liberación nacional con el general Cárdenas. Exacto. Y con todos estos antecedentes nosotros pensábamos de que se iba a avanzar más. Entonces la propuesta de él fue en el sentido de que trabajáramos para reformar al PRI en Tabasco. Ese era el proyecto. ¿Es posible reformar? No se puede. Eso lo pudimos comprobar, lo padecimos. El PRI es un partido rígido, autoritario. Es muy difícil reformar un partido de Estado. Es rígido, vertical, aún con González Pedrero. Aún con González Pedrero. O sea, lo intentamos. Entonces fue que paso a ser primero director del CEPES, del Centro de Estudios Económicos, Políticos, Sociales del PRI, y luego presidente del PRI, con la encomienda de... Una pequeña aclaración para los televidentes. El CEPES es un organismo que depende del IEPES a nivel nacional, ¿no? Eso es, o sea, del IEPES del PRI, del Instituto. Sí, es el equivalente al IEPES para el caso de los estados. Ya no se llama así. No estoy enterado de cuál es ahora la denominación. Y hace un relevamiento, digamos, de los problemas del Estado. Sí, es el encargado del estudio, del diagnóstico de la problemática económica, social, política, y es el que presenta o presentaba, ¿no?, las alternativas, las propuestas. Yo paso después del CEPE a la presidencia del PRI con esa tarea, ¿no?, la democratización. Avanzamos bastante. Por primera vez en Tabasco se eligieron de manera democrática a los dirigentes de los comités seccionales del PRI. Había la costumbre de nombrarlos. Los PRI... Viejo y querido dedo, digamos. Así es, los presidentes municipales decidían quiénes iban a ser los dirigentes. Esto fue pues una reforma, lograr de que democráticamente se eligieran a los dirigentes. Luego se les capacitó, se les formó en lo general, en el conocimiento de los documentos básicos del PRI, la declaración de principios, el programa de acción, que esos documentos eran de avanzada en ese tiempo, lo que pasa es que nunca se llevaban a la práctica, y ahora son subversivos para la época que estamos viviendo. ¿Qué proponen, por ejemplo? Bueno, pues eran los principios de la Revolución Mexicana, era la impartición de la justicia, era destinar el gasto público a los pobres, era preservar la soberanía nacional, en fin, todo esto que se desmontó con la política neoliberal a la llegada de los tecnócratas, ¿no?, al gobierno. Y esa es una de las, dicho sea de paso, ese es uno de los problemas del PRI. O sea, el PRI padece de una crisis de identidad. Es un partido que surge con la Revolución Mexicana y que traiciona esos principios. Entonces, empezamos con este proceso de democratización, se capacitó a los dirigentes en el conocimiento de los documentos básicos, se les capacitó también para que sirvieran de gestores de la gente, del pueblo, que el PRI fuese un órgano de intermediación entre la sociedad y el gobierno. Y se les capacitó también para que llevaran a cabo seguimientos de las obras de gobierno y se evitara la corrupción. Es decir, que vigilaran el ejercicio del presupuesto en sus pueblos. Ahí chocamos. Ahí los intereses creados se opusieron. ¿Cuáles concretos? Nombres. Presidentes municipales que están acostumbrados a robarse el dinero del presupuesto. Les molestaba que los dirigentes del PRI, de las bases... ¿Alguna figura conocida? ¿Qué hacía Madrazo entonces? ¿Dónde estaba? No, Madrazo en ese tiempo estaba acá.
era delegado de una delegación en el Distrito Federal. ¿Madrazo creía en los principios? No estaba en Tabasco. ¿Madrazo creía en los principios de su padre que quiso reformar el PRI? No. Madrazo se ha ido siempre por la sombrita. Él es un cosechero, nunca ha sido un sembrador. Él no ha vivido en Tabasco, nació en el Distrito Federal, aquí se formó, y su carrera política pues la ha hecho a la sombra del apellido de Carlos Madrazo, que es uno de los reformadores del PRI, yo creo que el más importante, el que ha logrado más avances en el campo de la reforma interna del PRI. Un hombre de nervio, de prestigio. ¿Entraron en contradicción, Andrés, y rompiste? Sí, me ofrecieron ser oficial mayor del gobierno. Esto yo creo que lo dejamos para un retorno inmediato, porque tiene mucho interés. Sí. Vamos con Andrés Manuel López Obrador y vamos a tu fugacísimo, creo que más que fugacísimo paso como oficial mayor, ¿no? Sí, estuve 24 horas de oficial mayor de gobierno, renuncié, no podía renunciar al PRI, yo no pensaba en ese tiempo en salirme del PRI, pensaba, porque creía yo de que era factible la reforma. Esto fue un proceso, poco a poco me fui convenciendo de que la única posibilidad de cambiar las cosas en el país era estableciendo un verdadero sistema democrático, con alternancia, con equilibrios, con contrapesos. Pero fue un proceso. Perdón, Andrés Manuel, ¿tú te vinculaste a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo cuando empieza el proceso de la corriente democrática inmediatamente? No, me vinculé en el 88. Ellos empezaron 87 en el movimiento. Yo salí de Tabasco después de la renuncia a la oficialía mayor, me vine acá con mi familia, estuve 2 años desempleado, recibí una beca de CONACYT, escribí un libro y empecé otro. Luego trabajé en el Instituto Nacional del Consumidor, me invitó a colaborar la licenciada Clara Hussinman, fui director de organización y de promoción del INCO, y ahí me agarró el movimiento del 88. Ahí ya tenía yo que decidir. Era muy claro, una opción era continuar dentro del gobierno, dentro del PRI, a sabiendas de que no había muchas cosas que hacer, y lo otro era salirme, luchar por mis principios en otra trinchera, y fue lo que hice. ¿Cuándo? Me vinculé en el 88, en julio del 88, me vinculé al ingeniero Cárdenas. En ese tiempo los chontales, y esto me llena de orgullo, me postularon como candidato a la gobernatura por el Frente Democrático Nacional. Tú naciste en la zona chontal, ¿no? Yo nací en un campo petrolero que se llamaba Fortuna Nacional. Soy de Macuspana, de un pueblo que lleva el nombre de Tepetitán, un pueblo de 1.500 habitantes, no, menos, como de 1.000 habitantes. Es una vida rural muy interesante, muy libre, muy en contacto con la naturaleza. Regresando, pues, al hilo de la conversación, en el 88 salí postulado como candidato a la gobernatura de Tabasco. No había oposición en el Estado, fue empezar de la nada, el PRI lo era todo. En el 88 pues no nos fue mal en la elección, tuvieron que hacer un fraude como siempre, obtuvimos el 20% de los votos, y ellos pensaban, nuestros adversarios, de que esto iba a ser flor de un solo día, que terminando la elección estatal, pues yo me iba a regresar a México, me iba a dedicar a otra cosa, y la intención no era esa. Nosotros no luchamos, y desde entonces lo tengo muy claro, por los puestos. La decisión no fue salirme del PRI para ser gobernador de Tabasco. La decisión fue
salirme del PRI para contribuir a un cambio democrático. No estamos luchando por los puestos, estamos luchando por la democracia. Entonces nos dedicamos de inmediato a la construcción del Partido de la Revolución Democrática. Constituimos comités en cada uno de los 17 municipios. Se constituyeron también comités en cada pueblo, en cada colonia. Se construyó una organización, una estructura mínima y empezamos a partir del 89, con el impulso que nos dejó la elección del 88. Hemos puesto en práctica una fórmula que nos ha dado buenos resultados en épocas interelectorales, es decir, cuando hay elecciones, somos movimiento. Esto significa que estamos muy cerca de la gente, atendiendo todas sus demandas, apoyamos a campesinos, apoyamos a productores, apoyamos a trabajadores, defendemos derechos humanos, combatimos y denunciamos la corrupción. Esto en épocas interelectorales. Ya cuando se viene el proceso electoral, pues ya somos partido, ya actuamos de conformidad con las normas establecidas en la ley y con los lineamientos políticos. Surge del movimiento, tú dices, hablas de movimiento y partido, muy interesante, digamos, movimiento de masas, la acción social, la lucha política, la lucha electoral y sus diferencias en los distintos procesos. La idea de bloquear, de ocupar los pozos, ¿surge del movimiento, surge de la cúpula? ¿Cómo surge? Es del movimiento, desde el 89, yo diría que desde antes, porque desde que estamos trabajando en la zona indígena, estamos trabajando en organización y apoyando a la gente. Yo tengo la satisfacción de que trabajé como funcionario del gobierno en el INI y los chontales, inmediatamente que yo salgo postulado, que yo dejo el PRI, se suman al movimiento. Si yo hubiese sido un mal funcionario, si siendo funcionario me hubiese robado el dinero destinado a las comunidades indígenas, ellos no me estarían apoyando como me apoyan. Fueron los primeros, en el 89, cuando no había nada, que decidieron participar. Ahora el movimiento ya se extendió, pero sí, contestando a tu pregunta, esto surge del movimiento. Ahorita estamos actuando como movimiento. ¿Evaluaron los riesgos, Andrés Manuel? Digo, acá tengo, por ejemplo, esta célebre foto que salió, ¿te acuerdas? Andrés Manuel López Obrador, con sangre en la camisa, golpeado de un macanazo. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste cuando te pegó la policía? Mira, fue un asunto pues, muy delicado y se dio en una circunstancia, ¿no? Difícil. Yo llegué justo cuando estaba el operativo. Si llego 5 minutos después o 5 minutos antes, no pasa eso. Llegué justo, la gente estaba asustada, me ven y empiezan a aplaudir, me apoyan. Yo tenía que actuar como dirigente, sin titubeo. Entonces me pongo enfrente de los campesinos y tenemos el ejército, la policía, un operativo policíaco militar. Les pido que me muestren sus papeles, la orden para entrar, porque estamos hablando de comunidades indígenas. Habían 3 helicópteros dando vuelta, ahí estaban los mandos, participó la Secretaría de Gobernación a través de la Seguridad Nacional, estaba Inteligencia Militar y la Procuraduría y la Policía del Estado. Entonces, todo fue muy rápido. Cuando estoy yo pidiendo la documentación y que nos permitan hablar para ponernos de acuerdo, que se retiren un poco, nos retiramos nosotros y llegar a un acuerdo, porque no era la idea enfrentarnos, que ellos vienen armados, eran 600 elementos armados, y además
nuestro movimiento es pacífico, estamos hablando de resistencia civil pacífica. ¿Gandhi? Sí, tomando Gandhi, tomando Luther King, yo creo que cuando se enfrenta uno a un régimen autoritario, lo mejor es la desobediencia civil, la resistencia civil pacífica. Siempre hay otras opciones, yo hablo de tres, de manera muy esquemática. La lucha armada, la resignación, es decir, cruzarse de brazos y terminar como esclavos, sin grilletes, o una tercera opción que es la que estamos utilizando, la resistencia civil pacífica. ¿La vemos en un segundito? Sí. Regresamos enseguida. No hay mala fe de parte de los dirigentes nacionales del PRD. No tengo dudas, pues, sobre su autenticidad, pero creo que 6 años de tanta confrontación desgastaron a muchos y ahora quieren una relación distinta, más suave. Andrés Manuel López Obrador, diciembre 6 de 1994. Hablas de 3 opciones. Sí, optamos por la resistencia civil pacífica. Nuestro movimiento se ha desenvuelto por la vía pacífica. Mucha organización, mucha movilización ciudadana y mucha responsabilidad en la conducción. Y es difícil en el trópico, porque la gente es alebrestada, digamos. Porque se encienden las pasiones con mucha facilidad. En Tabasco y en el trópico los ríos se desbordan. O sea que pudo haber un momento en el cual la chispa estuvo cerca del barril de pólvora. Sí, pero hemos avanzado mucho. La gente ha actuado con mucha prudencia, con mucha responsabilidad. Y yo creo que tiene que ver mucho el hecho de que hay la confianza de que somos mayoría y que estamos bien organizados. Somos la fuerza política más importante de Tabasco. El gobernador Madrazo dice que ustedes son, o que practican, la industria de la reclamación. Sí. ¿Qué dices tú? Bueno, pues, si así se le denomina a luchar por derechos, ¿no?, de la gente más necesitada, pues aceptamos la etiqueta. Pero si estamos hablando de industria de la reclamación, a eso le llamamos industria de la reclamación, bueno, para que se acabe la industria de la reclamación, pues tiene que haber una industria de la justicia y tiene que haber, desde luego, algo que signifique acabar con la industria de la corrupción, ¿no? ¿Por qué no recuerdas básicamente qué es lo que ustedes están reclamando, valga la palabra? Bueno, en lo general, nosotros lo que queremos para Tabasco es democracia, moralización de la vida pública, porque la corrupción ha dado al traste con todo. Nada ha dañado más a Tabasco que la deshonestidad de los gobernantes. Se han hecho inmensas fortunas al amparo del poder público. ¿Nombre? Todos los gobernadores, contratistas, funcionarios. No quiero ser excesivo, o sea, han habido excepciones, honrosas, pero la regla es utilizar los cargos públicos para enriquecerse. Han utilizado el presupuesto como botín, es decir, hay una actitud patrimonialista en todo esto. Y la paradoja es de que el pueblo está en la pobreza. Tabasco tiene el 9º lugar en marginación a nivel nacional. Es un estado rico con pueblo pobre. Es un estado petrolero que tiene niveles de escolaridad abajo de la media nacional. 5º grado de primaria, cuando la media es 6 grados. Tenemos padecimientos, enfermedades de pobreza, enfermedades gastrointestinales. Tenemos el primer lugar en cólera en el país. En fin, hay un rezago. Y esto tiene mucho que ver con la corrupción. Siempre unos cuantos se quedan con las tajadas más grandes del presupuesto y a la gente le entregan migajas. Contra eso luchamos. Entonces, es democracia, moralizar la vida pública y distribuir mejor el presupuesto, orientar el gasto público a la gente más pobre del Estado. Más las reivindicaciones específicas respecto de Pemex. En cuanto a Pemex, lo que se busca es una nueva relación entre Pemex y el pueblo de Tabasco. Pemex está extrayendo de Tabasco 600,000 barriles diarios.
Oye, perdón, la crítica a Pemex dura así, ¿no puede favorecer el proceso de privatización que está un poco en marcha? Yo te aclaro de que nosotros siempre separamos, deslindamos. Nosotros no queremos la privatización de Pemex, ni... No, digo que por ahí la puedan favorecer indirectamente. Sí, ahora que estuvimos en el movimiento llegaron muchos enviados de empresas extranjeras disfrazados de periodistas a sacar información al respecto. Nosotros no queremos prestarnos a eso, no queremos que pase lo que sucedió con Teléfonos de México. Van creando una campaña de que son empresas ineficientes y demás, porque detrás hay un negocio y se convierte en un monopolio. No quiero hablar más al respecto, pero los tecnócratas hablaron mucho de la libertad del mercado y favorecieron, en este caso de la empresa telefónica, un monopolio. Nosotros pagamos tarifas telefónicas muy caras, más caras que en ninguna otra parte del mundo, y es un servicio malo. Lo mismo es en el caso de Pemex. Nosotros decimos, Pemex tiene que seguir siendo de los mexicanos. El petróleo tiene que seguir siendo de la nación, como lo quiso el general Lázaro Cárdenas. Lo que queremos es que el petróleo se convierta en palanca del desarrollo, ¿sí? Que es muy vergonzante lo que está sucediendo, que todos los recursos del petróleo se están destinando al pago de intereses de la deuda externa. Entonces, no debe privatizarse Pemex, porque es una de las empresas de más rentabilidad en el mundo. Producir un barril de petróleo cuesta alrededor de $3 y se vende en $18. O sea, no hay números rojos. El problema es de que hay que sanear Pemex. Es digo, lo que hay que procurar es sanear Pemex. Que Pemex actúe los funcionarios de Pemex actúen con responsabilidad, que ya no sigan degradando nuestro territorio, el medio ambiente. Hay que limpiar a Pemex de corrupción, hay que hacer más eficaz esta empresa. Andrés, una pregunta que seguramente se está haciendo toda la teleaudiencia de Canal 40, que la dejo un poco para un regreso inmediato en un próximo bloque. ¿Qué han conseguido con el conflicto? Piénsala, que volvemos. ¿Qué han conseguido? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuál es el corte de caja que harías ahora del conflicto de Tabasco? Andrés Manuel, ¿qué quiere esa gente que pasa frío en el Zócalo? ¿Los que están haciendo esa larguísima cola para que les sirvan un plato de frijoles? Quieren que yo llegue al gobierno, pero yo no puedo aceptar la gubernatura y ningún otro acuerdo que signifique una claudicación. No estoy luchando por cargos públicos, quiero democracia. Andrés Manuel López Obrador, diciembre 6 de 1994. Le decía recién a Andrés Manuel López Obrador que qué corte de caja tiene, o sea, qué ganaron, qué perdieron, qué pasa con el conflicto de Tabasco. ¿Qué pasa en estos días con el conflicto de Tabasco? Mira, haciendo un balance, ¿no?, del movimiento, yo creo que se mostró a la opinión pública nacional, internacional, de que existe una paradoja, una contradicción en Tabasco, de que Pemex está extrayendo petróleo, gas, somos el segundo productor de petróleo del país, el primer productor de gas, y la gente que vive en las zonas petroleras está viviendo en la pobreza. Esta paradoja, esta contradicción quedó, yo creo que de manifiesto en esta primera etapa del movimiento de resistencia civil. Otra cosa que fue importante es marcar un alto a Pemex en cuanto a la degradación del medio ambiente, en cuanto a la contaminación. Están muy preocupados por cumplir compromisos internacionales, por sacar el petróleo, y no están dando atención a la preservación del medio ambiente y a algo que es muy importante para los tabasqueños, a el mantenimiento de instalaciones, de oleoductos, de gasoductos, de gasolinoductos. En Tabasco hay 9.000 kilómetros de líneas y no hay mantenimiento. Nosotros tenemos accidentes frecuentes, hay explosiones. En los últimos 20 años han muerto o han quedado lisiados alrededor de 200 personas en Tabasco. Hace un año
murieron 9 personas. Fue una desgracia. En un poblado cerca de Villahermosa estalló un gasolinoducto. Entonces, queremos que esto cambie. Van a seguir sacando el petróleo siempre y cuando... Pero, ¿sí? Permíteme que insista, pero digo, respecto del movimiento, respecto del PRD, respecto de Andrés López Obrador como dirigente, respecto de la situación, digamos, de esta fuerza en Tabasco, ¿qué pasó? ¿Cuántos presos tienen? Tenemos 102 detenidos. El 17, el domingo 17 de este mes, de marzo, vamos a celebrar una asamblea popular, una asamblea en donde participan todos, militantes, simpatizantes de nuestro movimiento. Y ahí tomamos la decisión. ¿Cómo son esas asambleas? ¿Por qué no se las contamos brevemente a los mexicanos que no son tabasqueños? Bueno, llegan de todo el estado, de los pueblos y de la ciudad. Son asambleas en donde asisten 40,000 personas. Esta va a ser muy importante, esta del día 17. Nos bloquean siempre, es decir, no permiten a la gente que se transporte con facilidad, suspenden las líneas de transporte, pero la gente llega, asiste a la asamblea. Y hay mucho entusiasmo. ¿La asamblea decide? La asamblea decide. Cuando empezamos la resistencia civil, fue una decisión de la asamblea, se votó, o sea, los 40,000 votaron. ¿Cómo se cuenta una asamblea de 40,000 personas? Es que son posiciones muy afines, es decir, las propuestas tienen mucho que ver con lo que la gente está pensando y con lo que la gente quiere. Entonces casi es por aclamación, por unanimidad, no hay discrepancias, ¿no? Entonces nosotros el 17 vamos a preguntarle a la gente si continuamos con la resistencia civil o no. Es como un referéndum, es una consulta. Y la gente va a resolver en función de la actitud del gobierno. Después del conflicto, o mejor dicho, el conflicto se detiene porque hay un ofrecimiento del gobierno de instalar una mesa de negociación para escuchar nuestras propuestas. Presentamos 10 puntos. Uno de esos puntos es la libertad de los dirigentes y simpatizantes detenidos. Si ese punto no está resuelto, es decir, si para el 17 los compañeros siguen en la cárcel, nosotros vamos de nuevo a la resistencia. Es casi seguro de que ese va a ser la reacción de la gente, ese va a ser el mandato. Y lo tenemos que hacer porque los que están en la cárcel no son delincuentes, son presos de conciencia, son presos ecológicos. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros en la resistencia civil decidimos participar corriendo el riesgo de ir a la cárcel. Todos estábamos dispuestos y seguimos estando dispuestos a ir a la cárcel, porque no nos dejan otro camino. ¿Tú piensas que esa es la fuerza del movimiento, que la gente esté dispuesta a ir a la cárcel? Esa es la fuerza del movimiento. La gente no le tiene el temor a la cárcel, no tiene miedo a la cárcel. Cuando ponían en práctica los operativos militares, detenían a la gente y las mujeres levantaban la mano y decían, yo también quiero ir. Y eso solo se logra cuando hay mucha dignidad, cuando hay muchos principios, cuando hay mucha mística. No es enfrentarse a la policía, no es enfrentarse a los soldados. La condición sine qua non entonces son los presos. Es uno de los puntos. Los presos nos están diciendo que no nos preocupemos por ellos, que ellos resisten, aguantan en la cárcel, que lo que quieren es que se resuelva el problema de fondo. El problema de fondo es una nueva relación entre Pemex y el pueblo de Tabasco. Es decir, queremos que dejen de contaminar, queremos que haya un programa para mantenimiento de líneas, de oleoductos, de gasoductos, de gasolinoductos. Te decía yo de que en Tabasco la frecuencia de accidentes es de 15 accidentes por año. Y aquí te voy a poner un ejemplo que no va en el sentido del que veníamos hablando. Hay empresas petroleras del extranjero
privadas, en donde el índice de accidentes es de 5, de 5 accidentes. Y en Tabasco, Pemex, exploración, producción, tiene 15 accidentes por año. Esto no quiere decir de que son mejores las empresas extranjeras, quiere decir de que los funcionarios de Pemex, ¿sí?, no están atendiendo su responsabilidad en lo que hace la seguridad. En lo que hace la seguridad industrial. Andrés Manuel, antes de pasar a un nuevo bloque que pasaremos pronto y en el cual me gustaría mucho hablar de tus posibilidades, ya no en Tabasco, sino a nivel nacional, y por lo tanto de tus opiniones también a nivel nacional y fuera del conflicto, simplemente quisiera que nos dijeras muy brevemente cómo han sido tus encuentros. ¿Has estado en la Secretaría de Gobernación? ¿Ha participado Sí. López Obrador de las negociaciones? Sí. ¿Qué te han dicho? ¿Qué clima has palpado? Bueno, yo creo que hay voluntad de parte de ellos de resolver el problema. Desde luego existe, como en toda negociación, un regateo y hay gentes interesadas en que no se llegue a ningún acuerdo. Hay gente que quiere resolver todo por la fuerza, es decir, que quieren someter al adversario, ¿no? A esa gente nosotros les decimos de que no nos van a poner nunca de rodilla, que no somos intransigentes, pero sí vamos a seguir actuando con firmeza. Volvemos en un segundito. Sí. Madrazo, la definición de madrazo, desde la campaña, desde la contradicción, ¿cómo ves al hombre que aparece evidentemente como tu antípoda, como el contrario, el rival, por así decirlo? Bueno, mira, yo no lo veo como enemigo, lo veo como adversario. Mi crítica es de que no ha actuado con principios, es un trepador, se olvidó muy pronto de lo que hizo su padre, se ha dedicado a escalar, quiere triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Un ejemplo. La forma como está gobernando. Él se gastó en su campaña 70 millones de dólares. ¿Cuánto? 70 millones de dólares. Clinton gastó 50 millones de dólares. ¿Eso se puede comprobar? Eso está... Lo comprobamos. Entregamos 40 cajas con documentos a la Procuraduría y estamos esperando que la Suprema Corte de Justicia resuelva lo de una controversia constitucional para que se conozca el origen del dinero. Ya la Procuraduría corroboró de que se gastó esa cantidad. Nosotros presentamos documentos, nos hicieron llegar todo el archivo de la Secretaría de Finanzas del PRI, entregamos pólizas de cheques, facturas, y se hizo una revisión. Entiendo que se corroboró con la Comisión Nacional Bancaria y se encontró de que hubieron estos movimientos en las cuentas de cheques del PRI. Madrazo obtuvo 290,000 votos y se gastó 70 millones de dólares. Es un promedio de $250 por voto. El hijo de Carlos Madrazo. Me siento muy satisfecho. Realmente los tabasqueños estamos avanzando. Hay un sector muy amplio del pueblo de Tabasco consciente de la necesidad de que haya democracia. Yo saqué el 39% de los votos, según cifras oficiales. 39. ¿Crees en esas cifras? ¿Estás de acuerdo con No, esas no creo en esas cifras. Las impugnas. Tenemos pruebas de que, además de ese gasto, hubo fraude electoral. Yo estoy seguro de que nosotros ganamos la elección. Pero una de las cosas que me llena de satisfacción y que debe ser orgullo para el pueblo de Tabasco es de que no vendieron sus convicciones. Es decir, quisieron comprarles la lealtad, la conciencia de la gente y no pudieron. Entonces, ese es un cuestionamiento que le hago a Madrazo, porque además, cuando nosotros presentamos la denuncia, él
declaró de que se trataba de documentación apócrifa, de que nosotros habíamos inventado todos los documentos, que eso era mentira. Y todavía ayer lo volvió a decir, de que él gastó 3.800 millones de viejos pesos. El tope de campaña... ¿Cuánto gastó el PRD? El PRD, nosotros gastamos 600 millones de viejos pesos, 600.000 nuevos. ¿Y el PAN? El PAN no tengo la cifra, pero Madrazo gastó 60 veces más de lo autorizado. Andrés Manuel, nos acercamos desgraciadamente al final, vamos a repetir el viejo lugar común sobre el tiempo, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Algunas definiciones nacionales. Se dice que vas a ser el próximo presidente del PRD a nivel nacional. ¿Qué hay de eso? Mira, ¿Te presentas? ¿Te candidateas? Todavía no he tomado la decisión. Estamos en vísperas de la asamblea del día 17. No sabemos qué nos depare. ¿Lo tomarás después de la asamblea? El destino. Después de la asamblea tengo que consultar a la gente. Mi liderazgo se ha construido con el apoyo de hombres y de mujeres libres de Tabasco. Yo tengo que pedirles autorización. Si ellos quieren que yo participe como candidato, voy a participar como candidato del PRD a la presidencia. Es una pregunta muy delicada. Si fueras presidente del PRD, ¿qué harías distinto de Porfirio Muñoz Ledo? El licenciado Muñoz Ledo es un extraordinario político, una gente que yo respeto. Él es uno de los hombres más brillantes en el terreno político que hay en el país. ¿Qué haría yo diferente? Bueno, cada quien tiene su peculiaridad. Yo no voy a extrapolar el modelo tabasqueño a lo nacional. Yo creo que hace falta trabajar más en organización, hace falta puntualizar más sobre nuestra propuesta, hace falta más unidad, hace falta en el PRD marcar muy bien las diferencias, es decir, por qué somos distintos al PRI, por qué somos distintos al PAN. ¿Por qué crece el PAN y por qué se ha achicado el PRD? Bueno, nosotros hemos cometido errores, pero también hay que tener presente de que fuimos blanco de toda una lanzada durante el gobierno de Salinas. Salinas trató al PAN como adversario, a vencer, y a nosotros nos trató como enemigos a destruir. Fueron 6 años muy difíciles para nosotros. Nos proyectaron una imagen de violentos, de desestabilizadores, de que siempre nos estamos peleando. Hay algo de eso, porque nuestras diferencias las hacemos públicas y las dirimimos con debate. En el PAN también hay diferencias. Lo que pasa es que lo hacen más en tranquilidad, más oculto. Y en el PRI, bueno, pues ya ni hablar. Tú sabes cómo se dirimen las diferencias en el PRI. No quiero puntualizar. Definiciones muy sintéticas, casi relámpago. El subcomandante Marcos. Es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida. ¿Qué opinas del método que dirigió? Es producto de las circunstancias. Son legítimas las causas que defiende, no comparto las vías. Es decir, Cuauhtémoc Cárdenas es el hombre de más alta estatura política y moral que hay en México. Es el líder de oposición más importante, sin duda. Ernesto Zedillo. El hombre más íntegro que tiene el país. Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, yo creo que los jalonean mucho, le falta aplomo, y él confunde, él piensa de que nosotros queremos un presidente autoritario. No, nosotros queremos un presidente que cumpla con su función, y sentimos que está rodeado y que se está conformando una especie de confederación de caciques en México, un sindicato de gobernadores que se oponen a los cambios. Está la actitud de Figueroa, ya no tiene por qué estar este señor en el gobierno. Esto nos daña a todos los mexicanos, independientemente de la cuestión partidista. Pero Zedillo ha planteado, ¿no es cierto?, que se investigue Aguas Blancas y ha planteado... Sí, pero falta decisión, falta plomo, y no es autoritarismo. Hace falta que cumpla con sus funciones.
No es posible que el presidente de México no garantice a los ciudadanos mexicanos el derecho a la vida, que es el principal de los derechos, es el derecho más importante. Figueroa no debe estar ahí. ¿Viste el video de Aguas Blancas? Sí, me impresionó, como a todos los mexicanos. Creo que es un testimonio suficientemente relevante para tomar una decisión política. No todo es jurídico, o sea, no todo debe desarrollarse por los cauces de la legalidad. La opinión pública cuenta. El poder, hasta cierto punto, es fama pública, es autoridad moral, es autoridad política. ¿Podría haber un escenario así cruento en Tabasco como lo hubo en Guerrero? No, porque nosotros actuamos con responsabilidad y no vamos nosotros a apostar digo, a la violencia. ¿Crees que de todas maneras, porque tampoco pobres los campesinos de Guerrero apostaron a la violencia y sin embargo fueron masacrados? No, son otras condiciones. Tienes razón en lo que estás diciendo. Son otras condiciones y nosotros vamos a hacer siempre lo que esté de nuestra parte para evitar la violencia. Nada justifica el derramamiento de sangre. En el caso de Guerrero, insisto, es un caso extremo. Deben de quitar a Figueroa. Y no es un acto de autoridad, no es que estemos pidiendo el regreso al viejo centralismo, porque todo esto de la soberanía y del federalismo se ha convertido en una especie de patente de corso para gobernadores autoritarios, para que hagan y deshagan en sus estados. Entonces, esto no se debe permitir. En el mismo caso está Bartlett y desde luego Madrazo y otros más. Entonces, al presidente le hace falta tomar decisiones, lo jalonean mucho, le hace falta más aplomo. Insisto, no queremos un presidente autoritario, queremos un presidente que cumpla cabalmente con su deber. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3. 3 hijos. ¿Qué edad tienen? 14 años el mayor, 9 años y 5 años. ¿Qué México sueñas para esos hijos? Yo quiero que mis hijos vivan en un país democrático, que sean verdaderamente libres, que no les pase lo que en una época nosotros padecimos, que fuimos súbditos, no ciudadanos, que tengan capacidad para elegir, que no padezcan de represalia, que sean verdaderamente libres y que nunca pierdan, que nadie les quite el derecho a la esperanza.